Ella dice que es geógrafa. Bienvenidas sean todos. Vamos a iniciar. Voy a comenzar leyendo algunas presentaciones. Luego dejo palabra con Gino, con Paulo, como para ir compartiéndoles cuánto tiempo lleva este grupo y lo que hemos estado haciendo. Bueno, Daniela nos escribió que también es geógrafa. Ella es de Jalisco, es un estado acá en México. En, eh, y ella pues está contenta, ¿no? Dice que un gusto coincide con el espacio. Después nos escribe Constanza, que ella parte de la colectiva Callejeras Chile, está en Chile, está en México, ella es chilena, es socióloga y también viene trabajando temas de territorio desde bastante tiempo y nos manda saludos. Entonces, bueno, dejo palabra contigo, Pablo, contigo, Gino, y adelante, comenzamos. Pode ir, Paulo. Assim, bom, gostaria de falar que essa é a primeira vez que eu estou participando desde que começamos a ler o livro da Doreen Massey. Então, bom, é um prazer estar aqui, como eu falei antes, né? Na verdade, a gente queria só contextualizar que lemos durante um tempo o Desarrollo Desigual, do Neil Smith. Então, agora estamos lendo, participando dessa nova etapa, né, que num grupo que a gente propõe que todo mundo participe, possa apresentar, né, possa comentar. Não sei, Gino, como que está sendo a dinâmica nos últimos encontros, né? Acho que depois da apresentação nós vamos para o debate, para as questões. Seria isso? Bueno, buenas noches con todo. Disculpe que no esté pudiendo abrir la cámara. Estoy con problema en la cámara. Más la dinámica es la siguiente. Vamos a tener dos presentaciones, ¿no? Carla y Aritz. Y luego de eso vamos a tener un primer bloque de presentación perdón, de comentarios, preguntas, en un bloque de 10 minutos, ¿sí? Quien quiera participar lo puede hacer de manera oral o también lo puede ir escribiendo, ¿no? Después de eso, los compañeros que ya han sistematizado van a dar nuevamente otros comentarios y luego de eso abrimos nuevamente la mesa, abrimos nuevamente el espacio para debates, comentarios, ¿no? Un espacio ya mucho más abierto, ¿sí? Entonces, siendo eso, agradecer en nombre de todo el equipo, de todo el grupo que somos, ¿no? No estamos todos hoy día, pero siempre estamos intentando participar activamente con esta lectura. Como bien mencionó Pablo, el año pasado estuvimos leyendo el libro de Desarrollo Desigual de Neil Smith, la última versión, la de Traficantes. Y este año decidimos tomar este reto de leer a Doreen Massey, ¿no? Una geógrafa que hasta un cierto punto a veces es un poco dejada de lado en las lecturas, pero que tiene un fuerte y potente, una potente contribución. Sí, con esas palabras le paso la posta a Carla y luego de eso creo que es Aritz. Gracias. Muchas gracias, Gino. Ya me cambié de dispositivo porque se apagó mi computadora. Pero bueno, qué bueno que me conecté 2 veces. Pues sí, el día de hoy queremos, Aritz y yo, Aritz con un video que me envió y yo con una pequeña presentación donde resumo un poco las reflexiones de este texto, pues me gustaría mucho compartir una reflexión política que plantea este capítulo del libro de Doreen Massey de Un sentido global del lugar. Yo elegí este capítulo porque este capítulo representa mucho para mí como activista y no como académica, aunque bien debiese ser algún texto clave, o bueno, no solo este capítulo, sino todo lo que se discute en este libro para quien hace academia, no solo de la geografía, ¿no? Entonces, este capítulo nos plantea hablar de la categoría de espacio, de la categoría del tiempo y de lo que implica con estas dos una responsabilidad política en un contexto de desigualdad social. Entonces es fuerte, tiene elementos clave para desenmarañar. Entonces, por favor, siéntanse con toda confianza de abrir debate,
de hacer preguntas o reflexiones por el chat, mientras yo voy a compartir brevemente este apartado. Y después vamos a hacer, como bien planteaba Gino, una ronda de reflexión de cómo nos trastoca este texto. Y compartiré el video que me envió Aritz. Por ahora voy a maniobrar con mi computadora, que eso es donde puedo proyectar, me cuesta más trabajo desde el celular. Entonces déjenme volver a entrar a la llamada por el otro dispositivo. Y bueno, mientras les cuento que a mí la verdad, Dorin me gusta muchísimo porque sí me inspira mucho para no dejar la geografía en términos políticos. Ya la dejé en términos académicos porque no me gusta el ambiente académico. Sin embargo, siempre tengo puentes y vínculos justo por la importancia de establecer diálogos, ¿no? Y que las necesidades actuales lo demandan. Entonces, mi pie dentro de la academia es colectivo. Decidí hacerlo colectivo, no individual. A ver, permítanme. Me voy a pasar al otro. A ver, no voy a pasar acá. Muy bien. Bueno, si se me llega a apagar la computadora, no se preocupen. Yo voy a intentar compartir. Ah, no puedo compartir pantalla. Creo que Paulo o Gino, ¿me pueden poner acceso para compartir la pantalla de host? En lo que yo abro mi presentación, muy breve. Ya está. Muchas gracias. Ya está, perfecto. Bueno, lo hice en formato cuadrado para que quien quiera lo pueda compartir en redes, sobre todo el Instagram, que es más divertido. Pero bueno, ya estoy. Ahí va. Espacio-tiempo, acá está. Perfecto. Bueno, me dicen si ya ven mi video. Sí, ya lo veo yo también. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por conectarse. Vamos a comenzar este diálogo, este capítulo, así que todas sientan la confianza, como les decía, de comentar, dialogar, reflexionar juntas, ¿sale? Bueno, Dorian Macy empieza este apartado, o sea, cabe resaltar que este texto parte de una conferencia del 2005, y de hecho del 27 de junio del 2005, o sea, estamos a unos días de remover esta conferencia en la Universidad de Bonn, y ella plantea al inicio una pregunta que es, ¿cómo conceptualizamos el espacio? Plantea dos, ahorita voy con la segunda. En esa pregunta de cómo conceptualizamos el espacio, esboza estas tres ideas, ¿no? Donde va desarrollando cada una arrojando elementos fundamentales para romper con esta mira hegemónica que tenemos de esta geografía convencional, tradicional, positivista. Y la primera es que dice que el espacio es producto de las prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el espacio es producto de las prácticas, es producto de todo lo que nos relaciona, nos atraviesa el cuerpo, los afectos, las emociones, las reflexiones, las conexiones, pero también las tensiones y las rupturas, o sea, las desconexiones. Esto es bien interesante porque generalmente pensamos el espacio solo como una producción social material, pero también es simbólica, es política, es económica, es relacional. Entonces empieza esa parte con esta primera mirada. La siguiente es pensar el espacio como una dimensión de la multiplicidad. Cuando yo lo leía decía multiplicidad, ¿a qué se refiere? ¿Es como algo de pensamiento sistémico? Eso sí. ¿Qué quiere decir con esto? Que el espacio se construye por la multiplicidad de las cosas y también hay que comprender que no hay multiplicidad si no hay un espacio, no visualizado como lo contenedor, sino igual relacional e interconectado. Y después plantea el espacio como una producción en curso. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio nunca está estático ni fijo. O sea, ahí hace una crítica como cómo fijamos las escalas, ¿no? Por ejemplo. Sino que el espacio, al ser una producción en curso, siempre está en proceso, en construcción, en deconstrucción, nunca termina, no tiene fin, ¿no? Y nunca es un holismo completo. Esto es
así muy interesante, pero bueno. Ella inicia con esta conceptualización del espacio y luego nos arroja una segunda pregunta, que es, ¿cómo construimos los posicionamientos políticos y nos comprometemos con ellos? ¿Sí? Entonces, si el espacio fíjate, si el espacio es producto de las prácticas, de la dimensión de la multiplicidad de relaciones y cosas y todo, y una proyección en curso, si tiene estos tres componentes, el concepto, entonces, ¿cómo construimos la posición política y el compromiso con respecto al espacio en todas estas dimensiones? Esto pone a debate el problema ético sobre el trabajo en la investigación académica, pero también sobre nuestra forma de hacer política o en vincularnos en lo político. Y plantea también que hacemos espacio a lo largo de nuestras vidas, a todas las escalas, desde lo más íntimo hasta lo más global. Entonces ahí yo pensaba siempre desde el cuerpo, ¿no? De esta territorialidad del cuerpo es donde no, o sea, el cuerpo no es una escala que sintetiza absolutamente nada, ¿no? Porque sería una mirada antropocéntrica de decir, yo, ¿no? Observo todo, sino todo lo contrario. O sea, lo que yo fui leyendo, fui entendiendo con el texto, sino que el cuerpo está interconectado con todo lo que me atraviesa emocional, afectivamente, visual, económico, o sea, toda esta multiplicidad de relaciones que están en constante movimiento. Entonces, aquí ella plantea que el espacio está siempre abierto al futuro y por lo tanto siempre está abierto a la responsabilidad y a la política. A mí esa frase me encantó, por eso la puse, porque claro, no podemos otra vez fijar la temporalidad del espacio, romantizar, ¿no?, los paisajes, añorar como lo que había cuando todo está interconectado y hacia allá vamos a ir. Seguimos. Otra pregunta que nos lanza Macy es, ¿cómo enfrentarse al reto del espacio? Porque lo que ella nos está arrojando es plantearse un reto de construir, de fragmentar esta mirada absoluta y relativa del espacio que nos marcó, ¿no? La historia, el tiempo y la configuración misma de la disciplina, y plantea algo maravilloso que es hacer una crítica desde lo que ella nombra imaginaciones evasivas. Entonces, ¿cómo nos estamos enfrentando al reto de un espacio que debe ser más amplio en su mirada, en su análisis, en su reflexión? Bueno, primero comprender que existen imaginaciones evasivas avaladas por la historia, avaladas por la academia, avaladas por todas las configuraciones y estructuras de poder de las instituciones, ¿no? Desde la familia, ¿no? La escuela, todas, ¿no? La política. Entonces, lo que ella va diciendo es que una imaginación evasiva sería convertir el espacio en tiempo. Y aquí se reduce esta idea de la geografía a solo pensar la geografía en historia. Entonces, lo que ella va planteando es que clasificar a los países o regiones como desarrolladas o en vías de desarrollo es justo tener esta idea de que van detrás, ¿no? Van lentas, ¿no? O sea, como que están retrasadas, están menospreciadas. Entonces es un imaginario social estructural que evade las responsabilidades históricas del despojo. Otro elemento que agrega para entender la imaginación evasiva es que utilizamos grandes narrativas modernas como la del progreso o la de los modos de producción, donde estamos otra vez invisibilizando que, o sea, toda esta multiplicidad y relación y cambio que tiene el espacio a consecuencia de muchas irresponsabilidades, de muchos elementos como el colonialismo, el racismo, el patriarcado y la instauración de la globalización que nos ha hecho dejar de mirar al espacio con todas estas dimensiones conceptualizadas por Dale Macy, ¿no? Bueno, ahora seguimos con este apartado. Ella lanza otra pregunta más que dice, ¿queremos seguir en el camino? O sea, ¿queremos seguir el camino que encabezan los desarrollados? Lo ponen masculino porque, bueno, sabemos que quienes más tienen el poder económico en el mundo son hombres blancos, de grandes familias que lo han acumulado por
siglos. Y cuando ella plantea esta pregunta de si queremos seguir el camino que encabezan los desarrollados, pues quienes buscamos el pensamiento crítico y una disidencia política, pues decimos no, evidentemente no. Pero descubrir que la geografía se convierte en una secuencia lineal, a mí me pareció muy fuerte. Porque al final, la geografía ha tenido una linealidad en su construcción histórica e incluso en su aplicación social. Y la definen, la geografía, o sea, hegemónica, que perdura en la academia, la han definido los que se creen que están delante. Entonces hay una sola voz que legitima o deslegitima, ¿no? Que concentra y avala que sí es ciencia y que no lo es, que sí es conocimiento que entra en ciertas estructuras de pensamiento y que no lo es. Cuando yo leía esto, me hacía pensar en la geografía feminista, porque Doreen Macy era una gran geógrafa y feminista, más no una geógrafa feminista que iba a los congresos y se sentaba en las mesas del debate de la geografía feminista, ¿no? Ella era una feminista que no fue reconocida dentro de las grandes teóricas. Y me hizo pensar muchísimo en el feminismo que se posiciona en la academia y en el feminismo que hacemos en las calles. Y que quienes se llevan el aval del reconocimiento global, internacional, porque bueno, al final es lo que buscan, son quienes escriben la historia, una sola voz. Entonces aquí me hizo darme cuenta que no debería de existir geografía feminista escrita de manera individual, porque lo que está planteando Doreen Macy es justo hacer crítica a posicionar una sola voz de quien está delante de todas las demás, que por tiempo, por falta de recursos, por cantidad de cosas, no se sientan a escribir esas reflexiones y procesos históricos. Es algo muy personal, se los comparto, eso es lo que me destapó la lectura. Entonces, cuando ella hace esta crítica, esta conceptualización de la diferencia espacial como una secuencia temporal, dice que es una forma de decir que no hay ninguna alternativa. O sea, naces, creces, te reproduces, te casas, tienes que tener casa, perrito, como todo el modelo social, ¿no? del sistema. No te salgas del huacal, ¿no? O sea, termina una carrera en 4 años, una maestría en 2, un doctorado en 4, y produce, entrega pues, cosas al sistema. A mí me hizo pensar mucho en lo que ella iba diciendo, que es que en realidad, cuando pensamos de manera lineal, rompemos la capacidad de tener un pensamiento cíclico y caótico, porque hasta digo, es que el caos se vale romper con la linealidad del tiempo, con tardarse más, con hacer y buscar otras alternativas de conocimiento, ¿no? Entonces aquí me hizo pensar muchísimo en que cuando el mismo sistema te hace pensar que no hay alternativa, pues claro, va a haber muchísimas personas que no van a ver otra alternativa que no sea una postura y una secuencia lineal sobre el espacio, sobre el tiempo y sobre la vida. Entonces me pareció muy interesante esta reflexión. Seguimos y por favor ustedes comenten. Yo ahorita voy siguiendo esto. Entonces otra pregunta que lanza es, ¿qué consecuencias deja esta conversión del espacio en tiempo? Porque deja muchas, ¿no? Y ella plantea estas, ¿no? La primera es que una consecuencia es que deja una desigualdad estructural que se está produciendo justo ahora, o sea, ahora mismo. No ayer, no antier, o sea, todo el tiempo está construyéndose una desigualdad estructural, ¿no? Otra consecuencia que deja es la forma en que se enmarcan las diferencias entre los lugares, ¿no? Se reduce, se suaviza y se hace mucho menos urgente entre los países que acumulan el poder económico y los países que han sido empobrecidos, ¿no? Entonces, por eso se sostiene cómodamente en esa imaginación evasiva, en el discurso, hablar de primer mundo y tercer mundo. Y escuchar a grandes teóricas y teóricos o personas que se dicen críticas hablando de, ustedes mujeres del tercer mundo, y encontrarlo constantemente como de, oye, estás haciendo una imaginación evasiva del espacio y eres geógrafa, ¿no? En fin. Entonces, lo que ella plantea también es que otra consecuencia es que se coloca en la misma sucesión histórica todo esto y se niega la posición de igualdad. Cuando yo leía esto, y leía también que ella hablaba de que otra consecuencia es negar la implicación y reducir las diferencias, pensaba en que con otras compañeras, en el caso yo como una persona que estudió geografía en la Ciudad de México,
y que al buscar cierto tipo de trabajos me piden, por ejemplo, que hable 2 o 3 idiomas para tener un cierto poder adquisitivo que me ayude a vivir bien. Como yo no manejo más que el español y medio mastico el inglés y mi portugués es malísimo, de repente me di cuenta que los grandes puestos que daban en Ciudad de México era a extranjeras o extranjeros no latinoamericanos, sino europeos. ¿Por qué? Aquí hay que entender que cuando habla ella, Doreen Macy, de las consecuencias que hay sobre la desigualdad estructural, yo me di cuenta que, claro, ¿cómo puedo competir con compañeras y compañeros que vienen de Europa que hablan 6 idiomas? Porque en su proceso y construcción histórica del territorio, han tenido todas las posibilidades para llegar a México o a otro país latinoamericano y posicionarse en la academia ganando el triple de cualquiera de mis amigas y que yo para nada podría yo acceder. Entonces me hizo darme cuenta que cuando hablamos de racismo o hablamos de discriminación, piensan muchas de estas personas que existe racismo a la inversa y se victimizan o se ponen como de no, es que yo soy súper visibilizada porque soy blanca y güera o y en este país y ahí también entiendan que nosotros también padecemos una discriminación y yo de repente me hizo pensar el texto en todas estas personas con las que trato de dialogar y que a veces no se puede sobre esa sucesión histórica y esa negación de la posición de igualdad, que no somos iguales. Así seamos feministas o anarquistas, pero si venimos de una desigualdad estructural de cómo se producieron los espacios donde nacimos y estudiamos, y nuestra palabra escrita o oral es mucho más o menos escuchada, o sea, aquí se está negando de quienes no reconocen esos privilegios, porque hablamos de privilegios y una desigualdad estructural en el conocimiento, en el saber y en el poder acceder a calidad de vida, de estos procesos históricos, geográficos, políticos, económicos. Bueno, eso es lo que me iba transmitiendo el texto. Sigo. Otro elemento que plantea, me decía, es que se suprimen los desafíos éticos y políticos. O sea, la ética aquí no importa, ¿no? Entonces, lo que ella plantea, o sea, críticamente, es que el objetivo es señalar la dificultad aparente que existe para reconocer de verdad un presente desigual. O sea, parece que cuesta mucho trabajo reconocer que un presente desigual tiene una multiplicidad de factores que lo hicieron desigual y que también lo hicieron espacialmente diferenciado. Y que aparte hay una implicación en él. O sea, nosotras tenemos una implicación en este espacio diferenciado, en este presente actual que está conectado con otros tiempos. Entonces ella dice que hay que indicar cuáles son las acciones que se adaptan habitualmente y al que le llama cosmologías políticas, que de hecho lo toma de, que me avisa apuntes, porque no recuerdo el nombre, Fabián, creo que se llamaba, sí, un antropólogo, es de un texto de 1983, toma esto y también la palabra de coetaneidad, ¿no? Que habla del respeto, es un correlato, ¿no? O sea, ¿qué cosmologías políticas se conjuran para evitar afrontar este elemento del desafío del espacio? Es un reto, porque perdura un menosprecio norte-sur. Sin embargo, surge la necesidad de aprender del sur global. Entonces, muchos financiamientos norte-sur vienen ay, ahora vamos a estudiar a los pueblos indígenas, vamos a estudiar a las mujeres empobrecidas, vamos a estudiar ahora esto de lo comunitario, lo comunal, el buen vivir. Ay, mira, ahí hay claves que nos pueden ayudar a sobrevivir al caos del cual ya fuimos parte, ¿no? Climático y político. Entonces, aquí lo que ella plantea es que la movilización dominante y hegemónica de esta imaginación está en manos de los líderes globales, que principalmente están en Europa, están en el Fondo Monetario Internacional, está en la Organización Mundial de Salud, o en las Naciones Unidas, o en OTAN, o todos los nombres que quieran de todos estos grandes conglomerados internacionales. Ahí está el poder, pero también ahí está el financiamiento, ¿no? De dónde vienen los fondos para estudiar qué están haciendo las mujeres del sur global, de la ONU, o las niñas UNICEF. Y de repente yo me cuestionaba cuando estaba leyendo el texto y qué se está proponiendo para accionar. En fin, me iban surgiendo dudas. Ahorita ustedes si quieren también plantean las suyas. Seguimos. Entonces, bueno, pues Doreen Macy nos plantea que
pues existen muchas conceptualizaciones alternativas del espacio justo para evadir el reto del espacio, ¿no? Entonces, pone otro elemento que me encantó también. Una segunda conceptualización evasiva es pensar en el espacio como una superficie. O sea, casi. Entonces, ella habla de un ejemplo viajando en tren y viendo los paisajes hacia afuera, y ella dice que el espacio es equivalente al paisaje, o sea, teniendo esta idea, esta concepción evasiva, ¿no? Del espacio como superficie, es entender que el espacio es equivalente al paisaje que está allá afuera, ¿no? Como una superficie en la que se viaja, ¿no? O sea, está estático y yo paso por ahí, lo miro y lo contemplo y ¡ay, qué bonito! Y pues de ahí viene una gran parte de la mirada del turismo, ¿no? De mercantilizar y folclorizar, yo no sé cómo decirlo, pero a los pueblos indígenas, ¿no? Colores, estructuras, en fin, y yo iba pensando eso. Entonces, ella narra justo de otro texto que cita, que no lo he leído, de una mujer que está limpiando un desagüe y que quiere, o sea, como que va a viajar a ver a su hermana, pero que justo ese momento del pasado, antes de que ella vaya a viajar y mirar por la ventana y ver esos paisajes, está conectado, ¿no? O sea, a lo que voy es que la movilidad de las personas que viajan, a veces puede suceder en el turismo, en la idea del viajero desde la mirada romántica del descubridor, que justo en esta parte, este último párrafo se plantea, ¿no? Que ese momento captado a través de la ventana al viajar no se congela, sino que es parte de una historia en curso, ¿no? Eso es la crítica que hace Macy. Pero pasa lo mismo con todos los paisajes que están allá afuera, o sea, pensar que es una superficie estática es un error, porque lo que ella dice es que todo paisaje es una constelación de trayectorias en curso. Pasado, presente, están ahí, envueltas incluso con una apuesta al futuro, ¿no? Por eso decía que el espacio también es una apuesta, una posibilidad del futuro. Es interesante porque rompe con muchas otras perspectivas tradicionales de la geografía. Sigo acá. También dice que hay una confusión, nos confundimos bastante entre los mapas y el espacio. ¿Qué quiere decir? Que hay una confusión entre la superficie del mapa y en la dimensión del espacio en sí, ¿no? Entonces, plantea que encontramos una manifestación de, otra vez, imaginación evasiva, que hay que darle mucha atención porque es muy importante para comprender el desarrollo de la geografía cuando se habla de los grandes viajes del descubrimiento, ¿no? Y estudiamos a los padres fundadores y así los descubridores, ¿no? El espacio que estaba estático esperando a que fueran a verlo y ponerle un nombre, una etiqueta. Entonces dice que en esta imaginación solo hay un agente activo, ¿no? El viajero. O sea, es el único que está activo, descubriendo el mundo, y se conceptualizan a los que fueron descubiertos, ¿no? Como se etiquetan. Yo como activista feminista lo que veo es que hay un gran error en muchas compañeras, y me incluyo en el momento que yo empecé en el activismo y empecé a dar talleres con mujeres indígenas, de decir que, mira, esas mujeres tienen una conciencia sobre la naturaleza, están cuestionando algunas cosas de, no sé, sobre la violencia, ¿no? Del Estado, la falta de presencia de los hombres. Entonces, ellas no saben, no lo saben, pero yo veo que ellas tienen prácticas ecofeministas. Ellas no lo saben, no entienden qué es eso, pero entonces yo en mi investigación las voy a etiquetar y voy a poner, cuando viajé y vi a estas sujetas, descubrí que estaban haciendo ecofeminismo, aunque no lo sabían, ni lo entendían, ni nunca lo han descubierto, pero yo, gran investigadora e inteligente y sabia, pues voy a definir que eso era. Yo creo que esto que está planteando Macy sí es algo que hay que cuestionarnos mucho, porque aquí lo que plantea es que se conceptualizan a los que fueron descubiertos, siempre, como si hubieran estado ahí, ¿no? Esperando a que llegáramos, ¿no? Situados en esa superficie, ¿no? Que se ha cruzado. Y aquí está implícito cuestionar, como si, o sea, que lo que vamos descubriendo no es porque no existan, sino porque nosotras, nuestra incapacidad o ignorancia de muchas cosas, nos vamos asombrando con lo que vamos mirando, pero las teorías se han consolidado y la historia oficial de la geografía se ha consolidado mucho con los viajes de descubrimiento. Bueno, hay mucho más que decir de acá. Se los dejo para irlo dialogando. Ahorita vamos con la imaginación clásica colonial, pero me gustaría mucho leer, creo que hay dos comentarios que hicieron, ¿no? Gino, bueno, sí, claro, el fetiche de la gumertización de la investigación, exacto. Daniela,
Es increíble cómo el texto nos hace caer en cuenta que esa imaginación evasiva sobre el espacio como una serie de eventos lineales, esa imaginación busca justificar desde una teoría del norte todos los daños que ocasionan en su actuar como algo que ya pasó. Exacto. Y que solo buscan crear un discurso de la disculpa. Claro, al rato vamos a hablar de la culpa. De la disculpa para ocultar los daños actuales que generan, que siguen existiendo y que no se critican bajo ese mandato protector. Y bueno, Daniela dice, yo pregunto, bajo esta propuesta de la geografía de la responsabilidad, ¿cómo comenzamos a ser conscientes y a actuar como colectivo ante esas desigualdades de las que somos parte? Muy buena pregunta, Daniela. Yo creo que vamos a dialogarlo ahorita. Entonces, bueno, hay otro elemento que pone Macy, la imaginación colonial clásica, ¿no? Aquí dice, el colonizador es concebido como un agente activo y así se priva al otro de una agencia activa autónoma y de una propia, o de una historia propia, ¿no? O sea, sí, así es como, yo me imagino así de, sí, siempre los estuvimos esperando para que nos iluminen, porque no teníamos conocimiento, ni capacidad, ni voz, ¿no? Entonces aquí surge la subsunción de múltiples historias en una sola trayectoria imponiendo. Y cuando yo encontré esta frase de la subsunción de múltiples historias en una sola trayectoria imponiendo, es cuando dije, es que claro, yo desde el activismo feminista y conectando con lo que trabajo con las geobrujas, es que ahí está la crítica que hay que hacer. ¿Por qué se escribe geografía feminista de forma individual? O sea, porque ahí se subyugan o se invalidan las voces, las reflexiones y los pensamientos que se construyen en colectivo ante la violencia patriarcal, ante las desigualdades históricas del género, y por qué surgieron siempre una sola persona que se dio a la voz de pensar por todas sin regresarlo, porque sí, ojo, sí hay quienes regresan, o sea, bueno, muy poco, regresan a lo colectivo y preguntan y piden la reflexión, pero no sé, ahí me pareció interesante porque mucho de lo que he encontrado, o sea, lo que mucho se valida en este ámbito son mujeres europeas o de países anglosajones que vienen a estudiarnos a nosotras. En fin, traigo esa crítica. Seguimos. Entonces, bueno, dice que la maniobra crucial es privar a los demás de la agencia e historia propia, ¿no? O sea, es decir, el borrado. Ahí sí, aquí sí entra a decir que existe un borrado histórico y geográfico de las personas. Esto sí es un borrado, porque lo he escuchado con respecto a la categoría sexo-género, cuando se pelean con las comunidades trans, que me parece absurdo. Y yo diría, no, es que el borrado histórico existe en la imaginación colonial clásica, ¿no? Y en la imaginación evasiva. Y ahí podemos responder con este tipo de elementos. Bueno, entonces nos dice que el espacio es una dimensión que atraviesa relatos, ¿no? Y que está intrínsecamente imbuida con el tiempo y que aparte es una simultaneidad de trayectorias que son inacabadas. O sea, el espacio está conectado con una gran cantidad de narrativas que nunca están estáticas, que siempre están en movimiento y que siguen su curso. Entonces, plantea Macy que el espacio es, por lo tanto, la dimensión de lo social, ¿no? Porque nos presenta la existencia del otro, la otra, la alteridad, ¿no? De todo lo que está a nuestro alrededor que no está estático, y es una multiplicidad de trayectorias de procesos, no de cosas estáticas, ¿no? O sea, cuando otra vez habla de multiplicidad de trayectorias, de procesos, está hablando de las relaciones, de los afectos, de las tensiones, de las diferencias, de las coyunturas, ¿no? De todo lo que se construye socialmente, políticamente, culturalmente, económicamente, y bueno, podríamos agregar mucho más dimensiones, ¿no? Aquí continúo con Paulo. Siempre se narra la historia territorial latinoamericana yendo como punto de partida o movimiento a partir de metrópolis, ¿no? Incluyendo así la llamada geografía crítica. Exacto. Entonces, luego en ese apartado de espacio, tiempo, identidad y subjetividad, ella nos dice que en algunas ramas de las ciencias sociales se observa una tendencia a centrarse en el tiempo, ¿no? O sea, y centrarse en el tiempo y en la memoria y en una cierta introspección. Ella dice que esto no está mal, para nada, o sea, está muy bien, ¿no? Hacer memoria, hacer ejercicios de introspección, hacer genealogías, es importante. Sin embargo, enfatizan que también debería haber una atención complementaria hacia el espacio y hacia lo externo,
no solamente. Yo creo que aquí me gustó mucho porque me hizo hacerme una crítica al trabajo que llevo bastante tiempo haciendo de mapeo del cuerpo. Y me hizo hacer una crítica a algunos discursos como mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía, está bueno, pero me hizo pensar que de repente hay un cierto individualismo en el activismo político que no contextualiza las necesidades de cada territorio, ¿no? O sea, en fin, me hizo pensar muchas cosas. Entonces creo que cuando hablamos de mapeos del cuerpo, por ejemplo, es justo, hay que pensar en la interconectividad del contexto, del territorio, de los paisajes que nos atraviesan, porque el cuerpo no está estático y tampoco en el espacio donde se representa lo está, ¿no? Entonces hay justo esta multiplicidad de espacios, narrativas, trayectorias que hay que visualizar. Entonces, bueno, me hizo pensar en esa autocrítica. Y habla también de que hay una larga tradición de entender la subjetividad y la identidad en términos de tiempo y de temporalidad, ¿no? O sea, como otra vez, ¿no? Se les quita la importancia de esa multiplicidad de espacios, ¿no? Que están en proceso, que están con el tiempo en curso. Y bueno, a ver, vamos con la siguiente. Ella, bueno, empieza a esbozarse, aquí ella plantea que ya empieza a esbozarse la cuestión de la geografía de la responsabilidad, y antes de eso hablaba de las geografías de la identidad, ¿no? Esto me pasó, bueno, todo el texto me encantó, pero digamos que esta parte dije, nos está dando algunas claves. Pues cuando se empieza ya a esbozar o poner sobre no sé, sobre la mesa el tema de la geografía de la responsabilidad, pues aquí lo que ella dice es que hay que reconocer las multiplicidades internas. Entonces, cuando dice reconocer las multiplicidades internas, es reconocer los estudios sobre las emociones, sobre los afectos, sobre los miedos, ¿no? Y sobre todas esas emociones que la objetividad académica nos quitó para poder validar, ¿no? Como algo que es importante. Y también entender cómo nuestro pasado pervive en nuestro presente. O sea, hay que romper con esa geografía lineal y pensar en pensamiento complejo, sistémico y caótico. Entonces, algo que me hacía también mucho sentido es que hay que comprender que la geografía es cíclica, ¿no? El espacio tiene una ciclicidad, está interconectado, ¿no? Yo cuando leía esto pensaba como en las micorrizas, que son esta relación que tienen las raíces con los hongos, con las esporas, y que están interconectados por debajo de la tierra, ¿no? Y ahí dije, claro, es que ahí está la multiplicidad de lo que habla Macy, ¿no? Como el apoyo mutuo, ¿no? El trabajo, la interconectividad, el diálogo constante, también la ruptura, o sea, porque tampoco hay que romantizar todo como todos nos llevamos bien y podemos ir caminando interconectados en el mundo, pues no. O sea, es parte del constante movimiento y el proceso en curso que llevan los espacios, ¿no? Bueno, ¿qué sigue? Esta pregunta que nos dice, ¿puede esta dimensión temporal de la responsabilidad ser paralela en el espacio y en el presente? Yo no puedo responder esta pregunta, o sea, si la vuelvo a leer es como de, ¿esta dimensión temporal de la responsabilidad puede ser paralela en el espacio y en el presente? O sea, yo en ese momento dije, ¿de qué me está hablando? Y ella responde, sí, porque el pasado sigue en nuestro presente. Y ahí hay un ejercicio de introspección que hay que hacer y de reflexión, justo de las genealogías que nos atraviesan, familiares, paisajísticas, económicas, en fin, una serie de elementos que yo fui como pensando y dije, está muy interesante esto. Finalmente, voy a cerrar con esto para que tengamos el diálogo. Dice que la responsabilidad política cuestiona las condiciones normales y dice, y eso creo yo, es lo que es imprescindible hoy en día. Esto que dice es fundamental porque creo que nos está haciendo una crítica a cómo hemos sido evasivos bajo las comodidades del sistema. O hemos sido evasivos en esta imaginación donde el lenguaje anula o afianza discursos, ¿no? Y creo que desde el momento que estuvimos hablando en masculino toda nuestra infancia y juventud, y que ahora las nuevas generaciones nos ponen el reto de quitar hasta la A y poner E, pues es que hay una responsabilidad política de ese pasado, este presente y ese futuro, de buscar otras condiciones que no sean las normales. Con eso cierro y bueno, pues abramos el diálogo. Voy a dejar de compartir.
Gracias, Carla. Carla, ¿ibas a pasar el video de Aritz? ¿Aún? Sí, sí, ya me fui por el otro. Listo. Les paso el video de Aritz. Denme un segundo, vamos a ver. Es que se me apagó la computadora. Si quieres, pásamelo aquí, yo lo abro y lo comparto. Ah, perfecto. Lo tengo en el Telegram. ¿Te lo puedo pasar por ahí? Ya, listo. Va, perfecto. Ah, mira, justo me está preguntando que si ya pasé su video. A ver, Chino. Bueno, se los voy a dejar en el grupo de GIS, ¿les parece? Y ahí lo podemos compartir. Ya está. Listo, ahí está, creo que ya podemos mirar. Ya lo reviso, ya lo descargué. Un minuto solamente para poder compartirlo. Ya. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Soy Aritz. ¿Se escucha? Sí, Listo, lo suelto. El expositor que junto con Carla tenía que tiene que exponer hoy, pero por problemas pues personales no puedo estar presente aquí, entonces pues envío este vídeo. Antes de nada, pues felicitar al pueblo de Colombia también el hecho de haber reelegido a Petro, que esperemos que tenga esta nueva en todo el continente. Bueno, dicho esto, yo voy a explicar un poco el texto de Dori Massey, Londres Inside Out, que es un texto que se escribe con los resultados del 2005, ¿no? Del 11 de julio del 2005, muy presente. Entonces, pues también tiene un componente de actualidad muy fuerte. Pero bueno, toma justamente eso, ¿no? Como el carácter, también en este caso, de un objetivo de un grupo armado que impacta en Londres, justamente también porque tiene relación con su papel mundial, con su rol de cierta manera, árbitro o nodo mundial de diferentes cuestiones, ¿no? Comienza con la intervención del entonces alcalde, Kevin Livingstone, que junto con otros factores, no solo él, pero también, por ejemplo, pues cuando la ciudad se presentó para la candidatura olímpica también, tuvieron este mismo discurso de diversidad cultural y étnica, Londres como la música de la humanidad, también como refugio, ¿no? O como acogedor de diferentes nacionalidades. Entonces, Kevin Livingstone toma esta línea discursiva y comienza a hablar de eso, ¿no? De Londres como ciudad mundial en cuanto a la multiculturalidad que acoge. Sin embargo, Massey toma este primer impulso, ¿no? Como también una excusa para escribir sobre ello y toma como base, pero se pregunta ella misma sobre ese imaginario del lugar que se han creado los propios londinenses y las personas que tienen a Londres como un tipo de referente, ¿no? Entonces, primeramente hace una pequeña distinción entre la visión interna e internalizada de la ciudad, es decir, que justamente es en torno a esta idea de la hospitalidad, acerca de nosotros, acerca de los extranjeros que están dentro de las fronteras, pero Massey va más allá, ¿no? De esta lectura más simplista, más incluso folclórica, y comienza a preguntarse sobre las conexiones, ¿no? Sobre esta geografía externa de Londres, de las conexiones, de las relaciones de poder, las influencias políticas y culturales, las vías de intercambio, inversiones que tienen que ver con Londres y que lo conectan con el resto del mundo y con otros lugares, ¿no? También toma justamente la idea de que la identidad es relacional, no una cosa esencial, una cosa nuclear, sino que se va y la identidad de los lugares también, ¿no? Es híbrida y que es algo que tiene que ver también mucho con las relaciones externas. Entonces, tomando estas consideraciones, estas primeras
bases se hace la primera gran pregunta, ¿no? ¿Cómo incorporamos esto a nuestras actitudes, imaginarios y nuestras políticas respecto al lugar, ¿no? Que yo creo que esta también puede ser como la primera gran pregunta que lanza Massey, y yo voy a lanzar tres grandes preguntas y bueno, van a ser justamente, digamos, parafraseando a Massey, ¿no? Y esta es la primera. ¿Cómo podemos incorporar, ¿no? en esta primera actitud? Teniendo en cuenta que además Londres es el núcleo central, ¿no? Como bien indica la autora, de la producción, el mando y la difusión de lo que hemos convenido en llamar globalización neoliberal, la City, ¿no? Como un nodo financiero en el que obviamente pues, las personas vienen, pero no únicamente vienen porque quieren trabajar en Londres, sino que se han visto también pues las personas vienen, pero no únicamente vienen porque quieren trabajar en Londres, sino que se han visto también obligadas debido a la pobreza, debido a la miseria, han sido expulsadas, ¿no? Millones de personas por la globalización neoliberal. Entonces ya aquí más siempre empieza a preguntar sobre las causas y las responsabilidades que puede tener Londres, ¿no? De las personas que se acercan hasta Londres, ¿por qué lo hacen? Entonces, las causas, ¿quién las crea? Y las causas que, o los, digamos, los causantes tienen que tomar algún tipo de responsabilidad. Entonces, ella comienza haciendo este argumento en torno a, vale, vamos a tomar la responsabilidad. Entonces, de ahí deriva su segunda gran pregunta, de cuál es nuestra responsabilidad ante estas geografías abiertas del lugar, que podemos directamente conectar pues, con la dimensión más moral o la dimensión más ética de la geografía, ¿no? Las geografías de lo justo, la justicia espacial, entender incluso desde un punto de vista interpretativo y valorativo, ¿no? El espacio, y no quedarnos indiferentes, sino que comenzar justamente con ese tipo de categorías que pueden ser más del campo de la ética o la moral, como la responsabilidad, la justicia, pero que al final nos interpelan, ¿no? Y más en un lugar de nuevo como Londres, ¿no? Que también más lo conecta directamente con la globalización, y como la globalización a veces lo que hace es se deriva en estrategias defensivas de los lugares frente a aquello que es global, ¿no? Porque se ve que como la globalización como una agresión externa que coloniza lo local. Sin embargo, en Londres es generador de esta globalización capitalista, la desregulación, la privatización, la liberalización, y aquí es donde encontramos también la producción local de lo global. Entonces, Londres, en cuanto ciudad mundial, es también un poder global financiero, y esta cuestión está estrechamente ligada al colonialismo y al imperialismo. Entonces, Londres no podemos únicamente pensarlo como receptor de las políticas de globalización, sino también desde donde emanan esas relaciones globales de poder que sostienen, al fin y al cabo, esa categoría de ciudad mundial, ¿no? Entonces, ella también hace como esa distinción, esa tensión que existe entre la política territorializada y un mundo también estructurado en flujos. Toma también el plan económico de Londres, ¿no? Como hilo argumentativo para ver hacia dónde van esas políticas del lugar, y de qué manera la expansión de Londres como poder financiero global, ¿no? Entonces hay muchas críticas que hacen diferentes alternativas políticas a ese plan, pero ninguna es en torno a que Londres se reinvente como afectador de esos países del sur global, ¿no? Entonces, y aquí ya comienza, y aquí llega a su última pregunta, ¿no? Que es cómo podemos imaginar una política del lugar más allá del lugar, ¿no? Que también conecta directamente con la responsabilidad que antes hemos dicho, y que también menciona en el otro capítulo que vamos a estudiar o que vamos a debatir en torno a ese capítulo, ¿no? Que es cómo la mayoría de otros pueden hacerse, es decir, la implicación del mundo desarrollado en la producción de esta desigualdad, ¿no? Entonces, la responsabilidad, y mientras que el plan no concede ningún tipo de importancia a esta cuestión de externa, geografía abierta, del lugar, geografía externa, más ahí dice que las condiciones materiales de Londres sí que tienen una responsabilidad muy fuerte, ¿no? En esto, y pone que tienen una responsabilidad muy fuerte, ¿no? En esto, y pone como ejemplo algunas iniciativas y campañas que sí que se hacen quizás desde los movimientos sociales o
desde otros ámbitos de la sociedad civil que no se hace desde las instituciones, como las campañas en torno al cambio climático, las campañas contra ciertas compañías de gas y petróleo que tienen políticas extractivistas, por ejemplo, la privatización forzada de servicios públicos en el país del sur global, en el cual la autoría intelectual y material muchas veces es en ciudades como Londres, ¿no? Y de pensar también incluso unas globalizaciones alternativas. Pone el ejemplo también del Servicio Sanitario de Ghana como unas geografías externas desiguales, ¿no? Entonces, ella acaba ejemplo también del Servicio Sanitario de Ghana como unas geografías externas desiguales, ¿no? Entonces, ella acaba ¿no? con la afirmación de que hay que reconocer no solo lo exterior que hay dentro, sino también lo interior que está fuera. Es creo que una afirmación muy potente políticamente y que además nos interpela como geógrafos y en cuanto al espacio total, ¿no? Que también tiene que ver con aquello de tiempo, espacio y simultaneidad que hemos ido viendo y que vamos a ver en esta sesión. Entonces, yo me quedo con esas tres grandes preguntas, que serían cómo incorporamos esto en nuestras actitudes imaginarias y nuestras políticas respecto al lugar, después saltamos a las responsabilidades, cuál es nuestra responsabilidad ante estas geografías evidentes del lugar, y finalmente, cómo podemos imaginar una política del lugar más allá del lugar, ¿no? También incluso más allá de lo que dice Massey, en torno, por ejemplo, ¿por qué no? Pues en el caso de Barcelona, ¿no? Sin irnos tanto como al sur global, sino dentro de la misma Europa, ¿por qué no Barcelona puede tener voz sobre las cuestiones financieras? Por ejemplo, los fondos buitre que después compran pisos en Barcelona y los ponen en alquiler turístico y que obviamente afectan a la ciudad. Entonces, ¿por qué no hacer una alianza de ciudades en las que Barcelona pueda tener voz en la regulación financiera de Londres porque afecta a su estado? Bueno, os mando un saludo muy fuerte y espero que el debate sea interesante. Después yo lo veré, pero ahora hoy no puedo estar con vosotros. Mando un saludo muy fuerte y un abrazo. Chao, Aritz. Muchas gracias, Aritz, por tu participación virtual. Bueno, con esta participación de Aritz virtual, no en tiempo real, pero participación, abrimos el espacio, ¿no? Carla, sea bienvenida, ¿no? Quien quisiera abrir los micrófonos, cámara, siéntanse en total libertad. Es un espacio para dialogar, conversar a partir de estas reflexiones que tanto Carla, Elena como Aritz trajeron de ese texto de Dorin. ¿Sí? El micrófono está abierto. Bueno, como para romper el hielo, ya que no. Nada, bueno, te pude escuchar un ratito, Car, porque me tardé, tenía unos compromisos laborales, entonces, de hecho lo sigo teniendo, estoy como en paralelo en dos cosas, pero no, me gustó mucho tu presentación, creo que las preguntas que fuiste haciendo nos convocan a repensar muchas cosas, me pareció interesante cómo recuperas la propuesta de Massey para pensar esto mismo de los mapeos, ¿no? Y de los cuerpos territorios. Cuando hiciste la comparación con lo reticular y con los hongos, me hizo acordar mucho a un fragmento que recuperé en una clase de 1000 mesetas de Deleuze y Guattari, que hablan de los mapeos, ¿no? Y pensar cómo el mapa justamente se opone a un hecho de calcar y está orientado a la experimentación, ¿no? A lo que actúa sobre lo real y cómo se va construyendo y cómo se va ensamblando con otros procesos. Entonces, creo que en eso dialoga mucho con la propuesta de Dorin Massey. O sea, como que pensar nuevamente los espacios, un espacio abierto y desde las interconexiones, ¿no? Entonces, que como veníamos conversando en las presentaciones de los artículos anteriores de ella, también implica esto de una pelea contra el eje más fuerte del neoliberalismo, ¿no? El individualismo, o la individualización de todos los procesos, ¿no? Entonces, acuerdo con lo que estabas planteando de cómo repensar en cada una de nuestras prácticas los entramados comunitarios y colaborativos, y no como un eslogan de buenas prácticas para quedar bien, sino pensando en lo que realmente implica como procesos
de producción de conocimiento a distintos niveles. Puede ser académico, pero también en el mismo plano de lo comunitario. Implica entrar necesariamente en diálogo con esta otra visión o concepción del espacio que nos propone Darín Massey, ¿no? Es como que si no pensás el espacio como un proceso en proceso que está en permanente construcción y está dialogando, interconectándose, no sería posible poder pensar eso porque quedaríamos con una visión bastante acotada de las espacialidades que se crean y se recrean, ¿no? Entonces, no sé, me gustó mucho eso y nada, y creo que dialoga también lo que cerrabas pensando el sur global con, bueno, algo que dice la línea de epistemologías del sur, ¿no? De Boaventura de Sousa Santos y todas las líneas de pensamiento de esa línea, de pensar que hay, no es un espacio geográfico el sur global, sino que hay muchos sures en distintos nortes, también hay sures, ¿no? Entonces pensar esas espacialidades también en los propios lugares, puede ser en Europa, puede ser en cualquiera de los lugares, también hay nortes, ¿no? En los lugares que pensamos como sur, netamente sur global, también hay nortes. Entonces creo que en eso también es clave pensarlo y que dialoga un poco con lo que nos compartió en el video Arit, de pensar esto, bueno, de los fondos y todo, bueno, esas redes y esas interconexiones, o esas tramas de desigualdad que se crean con determinados grupos hegemónicos, acaparando cierto poder, ¿no? Como potenciando su poder. Eso nomás como para dejarlo ahí y no acaparar tanto. El micrófono sigue abierto. Eu gostaria de comentar, Carla, muito obrigado pela apresentação. Olha, você ressaltou assim pontos muito importantes que quando eu também estava lendo o texto e também na sua apresentação, em primeiro lugar, essa questão teórica mesmo sobre o tempo confundido como espaço. Me chamou a atenção, inclusive, quando a gente pensa como a geografia acadêmica faz suas teorias ou elabora suas teorias relativas à regionalização, como que se uma região fosse menos desenvolvida do que a outra, porque ela estaria numa outra temporalidade. E até mesmo muitos nomes importantes da geografia crítica me parecem que caem nessa cilada, nessa armadilha, né, de pensar então que aqui no Brasil pelo menos é muito forte a ideia, ainda é muito forte a ideia de que tem 2 ou tem 4 Brasis, tem 4 países, um país que vai pouco a pouco mais atrasado, né, entre aspas, que vai sendo pouco a pouco superado pela modernidade. E essa modernidade que traz o quê? Acho que isso é muito importante a gente pensar do ponto de vista do Sul, né? O que é essa modernidade? Essa modernidade, quando fala, por exemplo, até em Londres como cidade global, ou São Paulo como cidade global, ou a cidade do México como cidade global, mas cidade global para quem, né? A cidade global que a Doreen Massey fala também nos planos, esses planos, existe muito essa ideia do plano que vai orientar como a cidade vai crescer, para onde vai crescer, como a cidade vai se ordenar, né? E que esses planos são elaborados, afinal de contas, para qual finalidade, quem se beneficia, né, esses processos todos de gentrificação que acontecem nos centros das cidades e que vão sendo cidades para quem, afinal, né? São cidades que para aqueles poucos que podem comprar, né? Quer dizer, cidade transformada em mercadoria. Acho que a Doreen Massey traz reflexões muito sensacionais, assim, muito importantes para a gente pensar isso e finalmente dizer também essa valorização daquilo que ela considera como subjetivo. A gente muitas vezes ignora isso, né? Quer dizer, parece que a geografia vai tratar tudo aquilo que é objetivo, que é muito concreto, não? E deixa de lado as subjetividades, né? E também essa ideia do segundo capítulo que o Aritz comentou no vídeo, apresentou em vídeo, sobre essa ideia também de que a cidade global europeia, né, é uma cidade também construída dentro de uma ótica colonial. E se esquece disso, né? A Doreen Massey recupera bastante essa ideia de como temos que pensar sobre a questão colonial. Eu havia escrito no chat
essa questão da formação territorial, né? Mesmo autores críticos, quando vão falar da ideia de formação territorial numa perspectiva da geografia histórica, falam como se fosse um território construído a partir do momento que tem a presença europeia, ou tanto temporalmente como espacialmente também, quer dizer, esse território que só existe, parece que quando tem a presença portuguesa, quando tem a presença espanhola. E como a gente pode fazer, né, um desafio para nós, seria isso, pensar como fazer essa história também territorial, essa geografia histórica, não a partir do ponto de vista português, ou espanhol, ou ibérico, mas a partir, por exemplo, do ponto de vista dos povos originários, não? Isso que eu queria comentar, assim, do que me veio. E gostei muito da sua apresentação. Bueno, mientras esperamos otros que se animen, solo para decirte, agradecer también, Carla, me gustó mucho. Esto por interno le comentaba a Carla, a la otra Carla, le comentaba que me había gustado mucho la presentación, muy dinámica. Y me removió mucho eso, bueno, lo que Pablo estaba también comentando, ¿no? Me removió mucho sobre todo esa parte cuando habla de la imaginación colonial clásica, ¿no? Esa idea de cómo estaba repensando eso, ¿no? Cómo a veces caemos en ese formato de endiosar a veces algunos, no está mal, pero sí hasta un cierto punto, hasta qué punto endiosamos, ¿no? Decimos, mira, viene de Estados Unidos, viene del norte, qué bacán, ¿no? Entonces, y a veces, ¿no? Y a veces hasta nosotros mismos creo que nos subestimamos y no somos capaces, no, o mejor dicho, no perseguimos el que podemos construir algo igual, ¿no? O sea, siempre es el norte el que estudia el sur, ¿no? ¿Y por qué el sur no puede estudiar el norte? ¿No? O sea, ¿por qué no desconstruir esos imaginarios que hay, ¿no? Sobre todo a partir de ciertos autores, autoras, ¿no? Y muchas veces siempre, ¿no? Y en la geografía, ni qué decirlo, bueno, vivo en Brasil ya 7 años, pero vengo de la geografía peruana, ¿no? Entonces la geografía peruana tiene esa clásica influencia de la geografía francesa, ¿no? Y tiene una lógica muy así, bien decimonónica, bien así, los grandes pensadores de Europa, ¿no? La geografía pensó, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, con eso que la presentación que hiciste me hizo, y con lo que dices también estaba llamando la atención de pensar la globalización desde quién, para quién, con quiénes, ¿no? ¿No? Las ciudades cómo son, ¿no? Me hizo repensar ese concepto, ¿no? Que a lo largo de todos estos textos que venimos discutiendo, ¿no? Hemos trabajado, ¿no? Y que poco a poco se van profundizando mucho más. Dorin, para mí es la primera experiencia leyendo así un libro completo de Dorin, me estaba removiendo mucho la cabeza. Y creo que es importante esos aportes, tanto lo que tú traes como lo que, para no dejar de lado también el aporte de Aritz, de lo que Aritz trae, ¿no? O sea, me hizo pensar mucho en Lima, ¿no? ¿Cuánto Lima, por ejemplo, hace 3 meses he estado, ¿no? También Lima, nuevamente Lima, capital del Perú, se sigue vendiendo como, es una ciudad globalizada. ¿Y globalizada para quién? Mi familia vive en la periferia de Lima. Yo voy, y digo, esa periferia continúa igual. O sea, ¿de quién están globalizando? Vas a los grandes espacios económicos, distritos de Lima, y eso es lo que se vende, ¿no? Una Lima blanca, ¿no? Una Lima revalora su pasado colonial, pero bien distante de su pasado ancestral indígena, ¿no? Entonces, va todas esas cuestiones ahí de cómo esa linealidad también de la geografía, cómo se construye, ¿no? ¿No? La geohistoria, ¿no? Que muchos llaman, ¿no? Bueno, eso era básicamente, y una vez más, gracias Carla y también Aritz a la distancia. No sé si alguien más quiere comentar. Si no, le pasamos el micrófono nuevamente para Carla. Dale, Constanza. Oli, ¿se escucha? Siempre dudo de mi micrófono. Oli, ¿cómo están? Pensé muchas cosas. Una que, bueno, me gustó mucho todo el paralelo que fuiste haciendo sobre como cosas que hemos conversado, ¿cierto? Acerca como cuál ha sido nuestra experiencia como en espacio feminista o como entender ese lugar como lo político y cómo eso también lo podemos ir como trabajando como en una trama, como también en el sentido de cómo estamos entendiendo esa práctica feminista que bueno, que a veces tiene que ver más con el mapeo, pero en general como que al final todo tiene que ver con todo, que al final siento que justo lo que permite, o sea, pensé como 2 cosas que quería mencionar.
Uno, como que me parece obviamente súper potente y relevante que coloque la idea de la responsabilidad y cómo esa responsabilidad tiene que ver con el mundo de las ideas. Y ahí siempre como que tengo esa tensión de como de que siento que sí es importante como, no sé, escribir, ¿cierto? O este tipo de espacios donde podamos justamente como ir desmenuzando esas ideas, enunciar otras ideas y construir otras ideas, ojalá, y habitarlas también. Y entonces creo que ahí me parece como súper relevante entender como que cuando estamos enunciando ciertas cosas, estamos como no solamente como jalando conceptos, sino que estamos como repitiendo ciertas ideas que las estamos finalmente acuerpando, ya sea en la academia y también en espacios de activismo. Y en eso me parece súper interesante pensar como, bueno, ella lo plantea como quizás de una manera más dispersa y quizás ahora está como, si lo pensamos desde los feminismos comunitarios, lo que se viene trabajando desde los feminismos decoloniales o anticoloniales de acá desde Avia Yala, como que quizás está más claro, ¿cierto?, esa idea colonial y como eso en el fondo es lo que construye, ¿cierto?, toda esta idea fascista y liberal, ya sea como del espacio, como de los feminismos, en el feminismo sería esta idea, ¿cierto?, este cuerpo es mío, pero también eso es espacialmente, como este cuerpo, o sea, este espacio yo lo elijo, o en este espacio yo hago lo que quiero, en esta ciudad global que supuestamente estaría como recibiéndonos a todos, cuando eso, como estábamos diciendo recién, eso no está ocurriendo. Y bueno, lo otro que me parece interesante como para, como que quizás para que lo discutamos, como bueno, su descripción de espacio, justo creo que también como que nos permite como develar algo como muy relevante y creo que quizás no sé si ya lo menciono más adelante o si era subjetivo, pero al menos yo lo entendí así. Cuando entendemos el espacio como un producto, un curso, también nos está entregando como agencia. Y esa agencia justamente nos permite como entender las disputas de los espacios, que eso es lo que a mí particularmente me interesa, lo que estoy investigando. Y en ese puntito como que me parece como súper relevante lo que nos está diciendo, porque en el fondo eso nos permite como entender que el espacio, si no es fijo, por lo tanto también nosotros en este contexto de globalización, del neoliberal y todas las cosas que, o todas las violencias y estructuras que nos están atravesando ahora, también ahí hay como una espacialidad que podríamos, o un territorio que es como desde el lugar que yo lo estoy trabajando más, pero hay una territorialidad ahí que está ocurriendo y que también se puede disputar. Y que creo que es lo que está pasando en muchos lugares, y ahí me parece también interesante jalarlo un poco con lo que estoy trabajando yo, que no necesariamente está ocurriendo como en esas disputas más evidentes, ¿cierto? Cuando una comunidad indígena, por ejemplo, defiende un territorio, sino que también en contextos urbanos se están dando esas disputas, como no sé, lo que estuvimos el otro día ahí en la Ocupa, como que creo que justo ahí hay una práctica como de ese curso y que no tiene linealidad porque mañana la Ocupa puede dejar de existir, pero sí hay un ejercicio, hay una agencia y hay una práctica política de entender ese espacio como algo que puede estar ocurriendo y que se puede transformar en otra cosa. Y ahí también como que lo podemos relacionar con Deleuze y Guattari. Bueno, eso. ¿Más alguien? Bueno, Carla, ahora es contigo. Tus comentarios, opiniones, aportes. Tú quieres. Hay algo que no profundicé, que es en el apartado donde habla de, o sea, como que también ella toca el tema de la culpa y de las tensiones, que eso es interesante. Pero déjenme ver, porque hay algo, eso ya no lo agregué en la presentación, porque ya cuando vi que ya me había dije, no, ya me super extendí y yo hablo mucho, no me voy a abarcar un rato. Dije, no, mejor lo voy a dejar ahí. Hay un apartado donde ella habla, bueno, toca un poco, habla un poco, voy a tratar de recordarlo. Era algo sobre tensiones urbanas y la globalidad de estas tensiones, ¿no? O sea, habla también de tener cuenta, o sea, como de enfatizar o comprender esa polarización social que también es espacial, ¿no? Y que hay un impacto mira, ya encontré algo por acá, sobre esas tensiones, y justamente habla de la globalización del capital, del trabajo y de la cultura. Entonces, cuando ella habla de la responsabilidad afectiva, a mí me hizo pensar mucho en cómo genera, o sea, la responsabilidad política, la responsabilidad política yo lo pensé desde la responsabilidad afectiva, porque en estas tensiones que se dan en el habitar la ciudad, donde nos está haciendo un reto cómo hacer comunidad, en ciudades tan globalizadas, tan fragmentadas, con tantas fronteras, ¿no? Por esa misma desigualdad social, yo lo que pensaba es cómo construir, o sea, bajo esta idea de comprender que el espacio es relacional, tiene una multiplicidad con todas las cosas y
personas y espacios que se van atravesando, se entrecruzan, está interconectado, o sea, como que iba pensando en todo eso. La pregunta que me deja y que les comparto es, ¿cómo nos responsabilizamos político-afectivamente? ¿No? Y en eso creo que algo que también ella plantea, y que es como, ya no recuerdo muy bien cómo lo plantea bien, pero habla un poco de que la culpa, creo que lo anoté por acá, así, hay que tener claro que la culpa no debe ser solo pido una disculpa y lo dejo en mi, o sea, lo veo mucho, por ejemplo, en quienes vienen de contextos, como lo planteaba, que les ha dado la posibilidad de posicionarse por ciertos privilegios que van cargando históricamente. Y pareciera que es como muy fácil solo disculparte en la portada de tu tesis o de un libro diciendo, ay, pido una disculpa porque soy hombre blanco, no sé, ¿no? Adinerado, pero quiero no apropiarme de la voz de nadie, ¿no? O sea, yo veo mucho eso y como que pareciera que solo el sentimiento de culpa ya resuelve, pero no accionas nada, ¿no? O sea, sigues sobre esa posicionalidad o sea, política que implica poder sobre otras y otros y que también se siguen anulando o sea, no me gusta hablar de las voces de las personas, sino se anula mucho la posibilidad de realmente de construir los privilegios y realmente asumir una responsabilidad de las acciones. Entonces, yo esta es una crítica que tengo a la academia, siempre la voy a tener, o sea, y la academia sé que no es igual no es un paisaje estático ahí que vemos por la ventana, ¿no? Sino es una multiplicidad de relaciones, justo, que está en constante movimiento, pero en ese constante movimiento entre congresos, seminarios, foros, eventos, yo no le veo ningún cambio, o sea, no lo veo, no veo la responsabilidad política. Y hace unas semanas, o una semana, o unos días, acá en Ciudad de México se dio la conferencia de Claxo. Entonces fue interesante, yo no fui a Claxo, o sea, no me paré a ninguna conferencia, pero muchas de mis amistades sí. Y me decían justo que fue muy de foto, ¿no? La foto, ¿no? El ocupar ciertos espacios, pero mucha tensión que nadie reconoce al momento, en esa fragmentación de un espacio que sabemos que tiene muchas cosas que valorar en términos de que se ha producido, pero también que hacer crítica, ¿no? En fin. Solo decir que no hay que quedarnos en la postura de la culpa estática, sino asumir la acción y el movimiento de la responsabilidad política y afectiva. Ahí la dejo. Y muchas gracias por escucharme. El micrófono nuevamente está abierto. Aún tenemos unos 10 minutitos más. Queremos que esta sesión también no se pase de la hora y media. Tenemos que la virtualidad. Dale, Constanza. Sí, solo iba a seguir con el chisme de Claxo, que me pareció súper interesante, de hecho, cómo distribuyeron espacialmente las ponencias, pero es que no es casualidad, por ejemplo, justo yo estuve en la mesa de movimientos sociales y territoriales, y nos pusieron las dos mesas como en un lugar muy aislado, simultáneamente, entonces luego yo no podía escuchar a los otros compañeros, que obviamente que si yo iba a exponer, como que quiero ir a escuchar a más personas, y entonces luego lo que se generó es como un espacio muy fragmentado. Y eso fue realmente, o sea, espacialmente también eso fue Claxo en la UNAM. O sea, eso también me llamó mucho la atención, como que no habían espacios reales de conversación, entendiendo todo lo que también es Claxo y lo que son ese tipo de congresos, pero también justo por lo que significa mucha gente que viajó y también en ese viaje también lo que significó como lo que está haciendo México con la frontera, que también estuvo, bueno, no sé si saben, pero hay mucha gente que la detuvieron y no la dejaron entrar. Entonces también ahí como que me pareció como esa política como de fragmentar las ideas y los espacios, incluso un espacio tan despolitizado como ese congreso. Pero aún así, como que por si a alguien le queda una duda, nos dejaron a todos bien separados, cosa que no nos viéramos y no nos encontráramos, a menos que fuéramos a la carpa a comprar libros. Ese era como el único lugar así como más común, entre comillas. Eso quería comentar. Y creo que esto que traen ambas, está bueno también pensarlo en términos más neoliberales, si se quiere, ¿no? No solo de fragmentación, sino de competencia, ¿no? Si hay dos mesas en el mismo lugar, en el mismo horario, no solo no te podés escuchar, sino que quienes
quieren ir, tienen que elegir entre dos, que están en la misma línea temática. Entonces, ahí hay como una competencia que juega con estos quizás privilegios que decía Carla también, ¿no? De cómo se van tramando un grupo más conocido, menos conocido. Bueno, hay otras tramas del mundo académico y de otros mundos también. De eso, bueno, nada, hay mucho para pensar y creo que es toda la academia, ¿no? O sea, podemos tomar el ejemplo específico que está sucediendo, pero lo podemos pensar en múltiples dimensiones de todo el mundo académico, cómo se da constantemente ese formato, ¿no? Aún en esto que hablamos de los mismos ejercicios de pensar los posgrados, ¿no? Siguen siendo las tesis individuales de doctorados, o sea, ¿dónde se piensa el entramado colectivo en el hacer, ¿no? O los espacios colectivos en el propio hacer y escribir, se sigue pensando todo como individual. Entonces ahí hay un gran tema que nos atraviesa en múltiples líneas. O sea, quien está en espacios de docencia también se piensa en las evaluaciones individuales. Bueno, tenemos un montón de dimensiones donde prima la individualidad y no los otros entramados colectivos. Y lo que me quedaba pensando es que, obviamente, de acuerdo, Car, con lo que planteabas, que lo afectivo y la afectividad también es político, ¿no? Entonces nos vuelve al inicio de la misma propuesta de Massey de decir los espacios son políticos y están atravesados por lo político, y ahí se van entramando y viene con esto que traía, que me parece buenísimo lo que recuperó Constanza de la agencia. Que cuando el espacio es abierto y en proceso te permite esa transformación, ¿no? Y no como algo dado y para siempre, no como algo que se queda quieto, sino que se puede ir mutando. Desaparece un grupo, pero aparece otro que moviliza otra cuestión. Entonces, en eso también a mí me parece como súper potente poder tender lazos entre lo que nos plantea y por ahí el pensamiento de Deleuze y Guattari y otros pensadores y pensadoras, porque ahí como jugar esto de los ensamblajes, ¿no? Cómo se activan algunos espacios y se interconectan y después se desactivan y abren a otros. Entonces ahí hay todo un entramado que se puede pensar espacial o territorialmente, depende cómo se pone el foco. Creo que el foco de la categoría que terminamos usando es una particularidad, pero de fondo estamos pensando en los espacios, ¿no? Entonces, eso. Y también pensaba, nada, me quedo pensando en esto que preguntaban por acá, creo que había sido Daniela, de cómo podemos actuar como colectivo, y creo que en parte son todos estos espacios que podemos crear, ¿no? Sean estos espacios de lectura, sean espacios culturales, sean espacios autogestivos, sean espacios de otra forma, pero que podamos darnos a abrir justamente el espacio para poder revisar nuestras prácticas, porque de alguna manera en esto que decían de la globalización y que traían también de lo que compartió en el video Aret, pero sobre todo que estaba trayendo también Carla en el análisis, y que lo hemos trabajado en los otros textos, es, bueno, en esto de la globalización, el pensar otra globalización tenía que ver con esto, ¿no? Con cambiar el foco, poder movernos a otra perspectiva, y cuando te moves de esa perspectiva, por ejemplo, en textos anteriores nos decía Massey justamente, bueno, cuando nos corrimos de ahí nos dimos cuenta que lo que estábamos hablando como una globalización en términos espaciales no tiene nada de espacial. Es más temporal y lineal que espacial. Entonces, bueno, repensar el giro espacial en ciencias sociales, en geografía y todo, poder revisar eso, creo que es un potente ejercicio para repensarnos y pensar muchas de las prácticas. Ya con eso, si lo pensamos en distintas dimensiones o categorías que constantemente recuperamos, es como un ejercicio impresionante de revisitar en lo que venimos reproduciendo sin tanto análisis, ¿no? Porque lo dijo tal o tal autora o autora y ya está. Y está genial y lo reproducimos, creo que no hay que quedarse en eso y que hay que abrirse a poder revisarlo, sea quien sea que lo esté enunciando, ¿no? Hasta nosotros mismos y mismas. Entonces, nada, bueno, eso. Bueno, no sé si alguien más tiene otros comentarios. Carla, Pablo, Lucas, Eduarda, Catri.
No, pues nada, agradecer este espacio que me parece muy bello porque todo el tiempo se llevan los aprendizajes en el sentir y pensar, ¿no? O sea, en lo que hay que ir accionando. Bueno, agradecerles el tiempo. Gracias. Eu queria só relatar uma coisa que, na verdade, essa ideia de como os espaços são invisibilizados, porque, Carla, quando você falava, eu me lembrei de um acontecimento, Constança, quando você falou também, do Claxo. Eu lembrei, rapidamente, né? Eu lembrei de um evento do sindicato aqui no Brasil, em que justamente quando mulheres foram convidadas para falar sobre questões muito importantes, sobre assédio sexual, questões muito graves, né, no ambiente de trabalho, naquele momento havia mais de 100 pessoas numa sala, no auditório, e simplesmente quando elas foram convidadas a falar, praticamente todos os homens saíram da sala, do auditório. O auditório ficou, acho que, com 10 pessoas ouvindo. É muito complicado isso, né? Em movimentos ali que supostamente estão engajados com as esquerdas políticas. Né? Isso é muito... Eu estou dizendo isso porque isso na época me chocou muito. Assim, eu falei, né? Que tipo de política que movimento sindical, ou seja, qualquer outro movimento, que tipo de política eles estão tentando construir? Parece que é uma política de buscar se aparelhar, de buscar cargos, né, de buscar... Isso a gente vê muito no meio acadêmico também, né? Buscar cargos, buscar posições. E parece que esse é o objetivo. Né? Isso é particularmente triste. Né? Bueno, sí, concuerdo con lo que estaba comentando Pablo, es muy, muy, muy común, incluso mismo de esa institución que realizó ese último evento, también puedo decir por experiencia que he visto algunas prácticas en las cuales aún se mantienen el discurso es muy bonito, ¿no? El curso es bonito, pero la praxis es otra, ¿no? Y concuerdo con lo que también mencionaba Carla, ¿no? Carla Elena, ¿no? Es un divorcio, yo también estoy en ese proceso entre un divorcio constante con la Carla y el activismo militancia que tengo al menos aquí en Brasil, ¿no? Entonces, creo que es algo que Dorin en este texto y en los textos anteriores nuevamente, si no han tenido los otros la oportunidad de leerlo, hay un link, no sé si lo dejé aquí, pero si no cualquier cosa nos escriben al correo del GIS, tenemos ahí el libro para leerlo. Y bueno, si no hay otros comentarios ni nada, en nombre del GIS agradecerles a todos, ¿sí? Por su participación, a Carla, a Elena por la sistematización, a Aritz por el video, bien youtuber, gracias, faltó. Y nada, la próxima sesión va a ser el día 5 de julio, ¿no? Si no me equivoco, a la misma hora, 6:30 de Brasil, ¿no? Soy malo para los otros horarios, así que sé que es -3 Brasil. Y nada, vamos a estar también por nuestras redes sociales, por Instagram, ¿sí? Voy a colocar después también cualquier cosa también por Instagram, puede escribirnos o mandarnos un correo si quieren participar en las próximas sesiones, ¿sí? Están abiertamente invitadas todos los que están aquí, ¿no? Y nada, agradecerles, desearles buenas tardes, buenas noches, ¿no? Distintas latitudes, un grande abrazo y que tengan una bonita semana todos. Bien, chao, chao. Chao, obrigado. Chao, gracias, que estén bien. Gracias.